Bueno, muchísimas gracias a todos por ser puntuales. Les doy la bienvenida a la primera reunión de After Meeting de CAS Guatemala 2021. La Junta Directiva CAS Guatecas 2021 ha hecho su plan de actividades para este año y se ha implementado la primera reunión que vamos a tener a nuestro experto Jonathan Lemos con la temática, y es una conferencia que él nos va a estar patrocinando de su propio conocimiento, ¿verdad? Y va a ser bastante interesante que todos los becarios tengan estos insumos, estos recursos. Es sumamente importante que ustedes hagan su propio análisis, ¿verdad? De los datos que nos va a proporcionar el experto Jonathan Lemus. Y quisiera pues agradecerle a todos los becarios por estar siempre pues muy participativos en las actividades que se están implementando junto a la red de becarios CAS y la oficina CAS Guatemala. De parte de Rudolf les doy pues la más cordial bienvenida y asimismo él les manda muchos saludos desde CAS Honduras, que hoy lamentablemente no pudo participar en el evento, pero en próximos eventos va a estar con nosotros. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos y vamos a empezar la conferencia. Le doy la palabra a nuestro colega Hugo Novales, quien va a ser el que va a presentar a nuestro experto. Gracias. Okay, gracias, Annalisa, y buenas tardes a todos. Qué bueno que somos un buen número. Bueno, Jonathan Lemus, para quienes no lo conozcan todavía, es un politólogo, es, según yo y según mucha gente, uno de los mejores politólogos que tiene el país. Eh, Entre su trabajo ha estado la investigación y el análisis del sistema de partidos políticos en Guatemala, además del análisis de la Corte de Constitucionalidad y sus dinámicas. Eh, Ha trabajado en ACIES, ha trabajado en el sector privado organizado, en la Universidad Francisco Marroquín, entiendo que en el Centro de Análisis de las Decisiones Públicas, ¿correcto? Además, bueno, tiene un MBA sacado en la UNIS hace un tiempo y actualmente está cursando sus estudios de doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Jonathan, es un gusto tenerte acá, de verdad. Siempre para mí personalmente es agradable y enriquecedor escuchar lo que tienes que decir. Entonces, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Hugo, y gracias a todos por estar acá. Para mí siempre es un gusto platicar de este tema, porque sin duda alguna en los últimos años, diría yo, la judicialización de la política se ha convertido en uno de los temas principales del debate político en Guatemala. Y como bien mencionaba Hugo, ahora en mis estudios de doctorado, pues este es el tema que estoy tratando de investigar. Y la razón por la que me parece interesante el tema es porque justamente existe toda una idea de que desde hace un tiempo la Corte de Constitucionalidad en Guatemala es mucho más relevante en temas políticos, y entonces desde hace un par de años me he dado a la tarea de seguir algunas metodologías que se han utilizado especialmente en Estados Unidos, que son más de tipo cuantitativo, para pues probar si efectivamente el tema de la judicialización de la política, o mejor dicho, la tendencia de la judicialización de la política, es algo que es reciente o es un fenómeno que ya había sucedido antes. Así que no soy abogado, entonces me metí a un tema que usualmente pues lo tratan, creo que de muy buena manera los abogados, pero en este caso yo quisiera dar una perspectiva que es más cuantitativa, no entrando, digamos, a la parte legal. Así que si habrá abogados acá, quizás nos pueden complementar con sus perspectivas y también pueden hacer críticas si así les parece apropiado a la metodología que utilicé yo para la presentación que les estoy haciendo hoy. Vamos a trabajar varios temas hoy. Primero vamos a explicar la dinámica 3-2-1. Tengo entendido que ya todos recibieron el archivo de Word.
así que si lo pueden abrir en su celular o en su computadora, sería bueno. Si quieren rapidísimo voy a cambiar de pantalla y voy a mostrar esto rápidamente. Básicamente lo que les pido es que a lo largo de la exposición, pues ustedes vayan tomando notas de las diferentes preguntas que se les hacen. Primero, 3 cosas nuevas que hayan aprendido de la exposición, o sea, estén atentos por datos que nunca habían escuchado, digamos, cosas que no hayan tenido oportunidad de conocer. Luego, 2 cosas que les parecieran interesantes, que les hayan llamado la atención en el momento en el que las escucharon. Y luego, una pregunta que les pueda haber quedado sobre la exposición, como mínimo una pregunta, porque la idea es que tomando notas de de la exposición, luego podamos tener una conversación a partir de sus preguntas. Les doy, digamos, el archivo de una vez para que entonces puedan ir tomando sus notas conforme yo voy hablando. De lo contrario, pues sería un poquito más complicado. Así que la dinámica la vamos a utilizar al final, pero en este momento es para que ustedes tomen sus notas. Y voy a regresar rápidamente a la PowerPoint, donde vamos a seguir entonces con el contenido de la presentación. Primero, ¿qué es la judicialización de la política? Algunos datos generales, luego de analizar 1.700 y algo de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad desde 1986, qué datos se han generado a partir de eso. Y luego me gustaría enfocarme un poco más en cómo explicar las tendencias que voy a demostrar en materia de judicialización de la política. Hay 3 factores, vamos a verlos con detenimiento: el marco institucional, la independencia judicial y el apoyo de las élites, dicen algunos autores, y otros dicen realmente no, es la sociedad civil. Vamos a ver cuál de las 2 variables es la que determina la judicialización de la política. Y por último, una encuesta súper breve de unas 3 preguntas para también alimentar nuestra discusión al final de la presentación. Así que vamos entonces con el contenido ya de la presentación. Creo que para que no se nos alargue mucho el tiempo, quizás voy a dar yo todo el contenido y luego tenemos el tiempo de preguntas, pero pueden irlas anotando. Para empezar, entonces, ¿qué es la judicialización de la política? Básicamente se resume en que las cortes tienen la última palabra en la decisión de controversias, ¿no? Sobre políticas públicas, sobre derechos, etcétera, etcétera. Pero para el autor, y uno de los autores que creo que tiene una visión bastante interesante de la judicialización de la política, que es Frank Herschel, para este autor hay 2 tipos de judicialización de la política. Es decir, las cortes intervienen en diferentes tipos de casos. Por un lado, tenemos la judicialización ordinaria. Con esto se refiere Frank Herschel a todos los casos que tienen que ver con, ¿verdad?, los juicios penales, todo lo que tiene que ver con libertades civiles, derecho de expresión, libertad de religión, etcétera, o también derechos sociales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. Digamos que cada vez que una corte decide un caso que tiene que ver con derechos, esto es judicialización ordinaria. Pero Rand Herschel también nos dice que afuera, digamos, del contexto estadounidense, alrededor del mundo vemos que las cortes se involucran en algo que se ha conocido como la judicialización de la megapolítica. Es decir, las cortes no solo están para proteger o aplicar derechos a individuos, sino que también resuelven controversias de tipo político. Hay varias arenas, digamos, en esta judicialización de la megapolítica, pero en el caso de Guatemala podríamos ver que la Corte de Constitucionalidad pues se ha involucrado en al menos 3. Por un lado, la justicia transicional. Recordarán ustedes todo lo que ha pasado con el tema del caso de genocidio, por ejemplo, la Corte revirtiendo la sentencia contra Ríos Montt ya hace algunos años. Y también las Cortes decidiendo elecciones. Por ejemplo, la última elección, la Corte de Constitucionalidad decidió que Suri Ríos no podría participar, que Tel Maldana no podría participar, y no resolvió el caso de Sandra Torres, lo cual le permitió participar, pero en el año 2011, por ejemplo, no le permitieron a Sandra Torres participar, así que las cortes o la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, pues ha definido en buena medida el resultado de elecciones, especialmente la de 2019. Alejandro Yamatei no sería presidente si Tel Maldana o Suri Ríos hubiesen participado en la elección del 2019. Luego también tenemos que las cortes cada vez intervienen más en el poder ejecutivo y legislativo. Y en el caso de Guatemala yo agregaría también en los gobiernos locales. Las cortes pueden
analizar si un decreto, un acuerdo es constitucional. Recordemos lo que pasó en relación a la CICIG, por ejemplo, cuando Jimmy Morales trata de expulsar a Iván Velázquez, se plantea un amparo y la Corte dice es inconstitucional la expulsión del comisionado Iván Velázquez, y así otros casos donde las Cortes pues han dicho que las acciones del Congreso, del presidente o de los gobiernos locales son inconstitucionales. Así que tenemos dos tipos de judicialización ordinaria, ¿verdad? Los derechos que se van peleando día a día, y luego la mega política, que es las controversias fuertes e importantes en relación al poder político. Veamos algunos datos de cómo se ha desenvuelto los dos tipos de judicialización en el caso de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Empecemos, por ejemplo, con la judicialización ordinaria. Mi indicador aquí es los expedientes que la Corte ha recibido hasta el año 2019. 2020 no he tenido la oportunidad de revisar aún, pero podemos ver claramente la tendencia, ¿no? Hay una tendencia ascendente, hay un total de 99,000 expedientes que ingresaron a la Corte de Constitucionalidad desde 1986 hasta el 2019. De eso se ha resuelto el 45%, y podemos ver algunos temas o algunas estadísticas interesantes acá. Por ejemplo, el hecho que para algunos académicos, incluido una académica que se llama Elena Martínez Barahona, que es una de las personas que más ha escrito sobre este tema, para estos académicos, la judicialización de la política, en este caso yo diría la judicialización ordinaria, se da a partir de los acuerdos de paz. Yo creo que esta gráfica puede dar cierto apoyo a esa aseveración, ¿no? A partir de 1998 vemos un incremento constante del número de expedientes que ingresan a la Corte de Constitucionalidad. En algunos años ha descendido, pero la tendencia ha sido siempre hacia el alza. Pero yo, en lo personal, me voy más con la línea de Rand Herschel. Yo creo que es más interesante observar aquellos instantes, momentos en los que la Corte se enfrenta a los otros poderes del Estado. Y ahí algo interesante a notar es que en los últimos años se ha dicho que la Corte interviene más. Y veamos, por ejemplo, en casos electorales, hay una gráfica acá, en los años electorales, cuántos casos revisa la Corte en temas de partidos políticos, candidaturas, campañas, etcétera. Y veamos que efectivamente la tendencia va al alza, especialmente en la campaña del 2015. Se da un incremento sustancial de los casos que la Corte revisa en temas electorales. En el 2019 pareciera que hubo un descenso, pero esto es porque seguramente la Corte no ha terminado de publicar todos los casos. Por ejemplo, el caso de Tel Maldana no está publicado en el portal de la CC porque toma, digamos, o sea, hay algún amparo provisional y luego la Corte tiene que tomarse el tiempo para dar su sentencia en firme, y muchas veces eso hace que los casos pues todavía no sean publicados, pero podríamos decir que a pesar de ello, el año 2019 tuvo un nivel que no llegó al nivel del año 2011, es decir, vemos una tendencia ascendente en la intervención de las Cortes en temas electorales. Esto es una visión cuantitativa. Y como les decía, tenemos esta noción, especialmente a partir del 2016 para acá, de que la Corte ahora en esta magistratura se convirtió en ese actor importante y relevante. De hecho, yo escribí una columna hace un par de años donde decía, la Corte ya no es un árbitro, sino es un jugador, porque interviene de forma constante en el quehacer de los otros poderes. Pero como buen académico tendría que confirmar si efectivamente esto es cierto. Y entonces lo que hice fue tomar 1,700 resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, sumando amparos en única instancia, que son contra la Corte Suprema, contra el presidente, contra el Congreso, y acciones de inconstitucionalidad de decretos, de acuerdos, de verdad, que los produce tanto el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos locales, y quería ver si efectivamente hay evidencia de que la judicialización, en este caso de la megapolítica, es un fenómeno completamente reciente. Y vean lo que encontré. Lo que demuestra esta gráfica es que no es así, que ya en el pasado la Corte de Constitucionalidad había resuelto sobre amparos y sobre acciones de inconstitucionalidad contra los otros poderes del Estado. Otro tema interesante aquí, decíamos, la judicialización ordinaria comenzó en el año 98, ¿verdad? Consecuencia de los acuerdos de paz, porque hay un ambiente, digamos, de optimismo, de que la sociedad puede llegar y hacer uso de las instituciones, pero lo que nos dice esta gráfica es
que la megapolítica, al menos los casos de megapolítica, realmente inician en el año 2001. ¿Verdad? En el periodo 96-2001 no hay un incremento sustancial en el número de casos. Es en el año 2001, el periodo 2001-2006, donde vemos que la judicialización de la megapolítica inicia. Se mantiene la tendencia en el 2006-2011 y luego hay un incremento exponencial en el periodo 2011-2016. Entonces, cuando nos dicen es que la magistratura anterior era más conservadora, no resolvía sobre temas políticos, tal vez tienen razón al decir que la magistratura quizás no resolvía tanto en contra de los otros poderes, pero decir que no resolvía sobre casos políticos, eso no es necesariamente cierto, porque como vemos acá, la judicialización de la megapolítica inicia especialmente en el periodo 2011-2016. De nuevo, no tenemos datos totales sobre la 2016-2021, básicamente nos haría falta 1 año y medio de datos por acá, pero aunque nos falten esos datos, es muy poco probable que la 2016-2021 tenga un número de casos sustantivamente mayor a la 2011-2016. Es decir, este no es el primer periodo de la Corte de Constitucionalidad donde la Corte interviene con el quehacer de los otros poderes del Estado. Quizás es el periodo donde más ruido se ha hecho y podemos tratar de debatir a qué se debe eso. Yo tengo un par de hipótesis, pero quizás lo dejamos para la hora de las preguntas. A partir de eso, entonces, recordemos, un análisis de 1,717 resoluciones, básicamente cuantificando estas resoluciones. No leí las 1,717 resoluciones porque si no hubiese quedado loco, pero de tanta información, pero la cuantificación nos lleva a esta conclusión preliminar, al menos así es como va mi investigación y ustedes pueden diferir. Mi conclusión preliminar hasta el momento es que la CC ha intervenido en diferentes momentos en la política guatemalteca y que podemos hablar de olas de judicialización. Hay, desde mi perspectiva, 4 olas de judicialización. La primera sucede después del Serranazo. En esta gráfica vean el número de casos, digamos, que yo agrupo años que van subiendo los casos y la ola termina cuando empiezan a bajar de nuevo, como las olas del COVID, ¿verdad? Que creo que hoy nos van a hablar de una tercera ola. Bueno, aquí estamos hablando de la ola del Serranazo del 93 al 96 y luego se da una segunda ola durante el gobierno de Portillo entre los años 2001-2006. Vamos a ver que esta ola la promueve, digamos, la de Serranazo la promueve la sociedad porque, digamos, la Corte se establece como un actor creíble, independiente, pero la segunda ola realmente la promueven las empresas. La promueven las empresas en contra de la política económica del gobierno de Alfonso Portillo. Y luego durante el gobierno de Álvaro Colón volvemos a ver una tercera ola, pero ahí ya no son las empresas realmente, ahí ya son los diputados, especialmente del Partido Patriota, luego del Partido Líder, están poniendo amparos contra decisiones de la mayoría en el Congreso. También aquí vemos ya casos de que tienen que ver con el convenio 169 de la OIT. Ya vemos organizaciones de la sociedad civil poniendo amparos e inconstitucionalidades. En el 2010, digamos, se diversifica la cantidad y digamos, la calidad, digamos, de los actores que se meten a discutir en la arena judicial. Y por último, la ola actual, que estamos en este caso 2015-2019, pero obviamente podríamos seguir incluyendo hasta el año 2020 y 2021. No voy a entrar, digamos, en los detalles de cada ola, en estadísticas de cada ola, porque no tengo el tiempo para ello, pero sí les podría argumentar que las tres olas, primeras olas, digamos, son muy pro, digamos, sistema, ¿no? Muy pro élites tradicionales, élites políticas, económicas, y es la cuarta ola la que genera cierto shock, porque aquí ya, digamos, la Corte entra en temas de antejuicios, especialmente a partir de 2015, ya la Corte incrementa la cantidad de casos tributarios, empieza a resolver con mayor, digamos, en mayor número a favor de la SAT, y yo creo que por ahí va, digamos, la razón por la que esta cuarta ola generó tanto, digamos, tanta controversia. Tengo algunos estudios que luego puedo compartir con ustedes donde doy más detalles sobre estos temas. Pero ahora vamos entonces a los factores que explicarían por qué tenemos estas olas de judicialización de la política. De nuevo, 4 olas de judicialización. Las primeras 3 se parecen digamos, en cuanto a su orientación pro sistema, y la última ola se sale un poco de lo común y es más antisistema.
¿A qué se debe esto? Bueno, los académicos, en especial Rand Herschel, habla de 3 grandes factores que explican por qué algunos países tienen más judicialización de la política que otros. Primero, el marco institucional. ¿A qué nos referimos con eso? Prácticamente a la Constitución, ¿no? ¿Qué funciones le da la Constitución a la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué derechos incluye la Constitución de cada país? Luego, el grado de independencia judicial, ¿verdad? Y vamos a ver estadísticas sobre cómo ha evolucionado la independencia judicial en Guatemala en los últimos años. Y por último, en el caso de Rand Herschel, dice, realmente las cortes son instrumentos de preservación de intereses de las élites. Es decir, cuando las élites, especialmente económicas y políticas, no tienen un acuerdo, entonces alguna de las dos va a ir a las cortes a pelear para ganar, digamos, en esas batallas que puedan ser, por ejemplo, por temas de impuestos o una política pública que sea muy importante para los grupos de élite, pues en las cortes es que se va a definir. Para Rand Herschel, las élites no, o perdón, mejor dicho, las cortes no son propicias o no son promotoras de los derechos de la ciudadanía. No es que la judicialización surja desde abajo, pero para otros sí, para otros es la acción de la sociedad civil la cual promueve la judicialización de la política. Hagamos el mismo ejercicio, busquemos datos y veamos si esto es cierto. Comencemos con el marco institucional. Hay un proyecto que es muy interesante que justo está en la Universidad de Texas que se llama The Comparative Constitutions Project. Tienen todas las constituciones desde el año 1800 hasta la fecha y ellos codifican las constituciones según cuántos derechos establecen. Y en el caso de Guatemala se dice que la Corte, o mejor dicho, la Constitución de 1985 incluye solamente 67 de 117 derechos posibles. Y también se argumenta que la sección de derechos sociales en la Constitución de 1985 es más conservadora, aunque mis amigos libertarios dirían que no es conservadora, que es demasiado estatista. Ahí hay un debate dependiendo de la ideología de cada persona. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo, y están de acuerdo prácticamente todos los académicos que estudian cortes en América Latina, es que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es calificada como un árbitro procedimental. Es decir, es una corte que sí tiene independencia, al menos según la Constitución, pero que no tiene tanta autoridad para involucrarse tan de lleno en el ámbito de crear derechos o de ponerle límites a los otros poderes del Estado. No fue diseñada necesariamente para eso, mientras que la Corte costarricense o la Corte colombiana son ejemplos de cortes que por su naturaleza institucional sí son mucho más orientadas al activismo. Pero sabemos que las constituciones pues dicen una cosa y lo que sucede en la práctica es otra. Entonces, realmente, ¿sobre qué artículos de la Constitución resuelve la Corte de Constitucionalidad? Entonces, tomé del año 1986 al 2019 las 1.700 resoluciones y cada vez que se decía este acuerdo gubernativo o este decreto viola el derecho, por ejemplo, de propiedad, que es el artículo 39, yo codifiqué con un 1, ¿verdad? El número 39 del artículo 39. Y así, porque la Constitución tiene secciones ya establecidas, logré identificar 35 temas, digamos, sobre los que la Corte podría resolver. Aquí es un resumen de los temas que a mí me llamaron la atención y veamos lo que sucede. La Corte tiende a resolver más casos que tienen que ver con derechos y libertades individuales, que están mencionados en el 45% de los casos. Pero vean luego las que le siguen. El régimen financiero, que son estos artículos que tienen que ver con el presupuesto del Estado y sobre todo con la creación de nuevos impuestos. El 28% de casos que resuelve la Corte tiene que ver con el régimen financiero. Y luego viene otro tema también orientado a lo económico. La propiedad privada, la libertad de empresa está mencionada en el 20% de los casos. Esto no suma 100 porque, ¿verdad? A veces un mismo caso puede mencionar varios temas. Por ejemplo, régimen financiero, propiedad privada, usualmente vienen en el mismo caso. Luego vemos régimen económico-social que tiene que ver con las regulaciones a la economía en muchos casos, todo el tema de electrificación, el tema del agua, etcétera, son el 17%. Y veamos luego todo el tema social, ¿no? Que muchos académicos dicen las cortes son mecanismos para promover derechos sociales. Pues en el caso de Guatemala eso no es cierto. Veamos que los derechos laborales, que son el tema social más sonado, solo aparecen en el 8% de los casos, la salud y la seguridad social en el 5%,
la educación en el 3%, la cultura en el 2% y los derechos de pueblos indígenas en el 2%. Es decir, estos casos, por ejemplo, del 169 de la OIT, generan mucho ruido, pero en términos cuantitativos no se comparan en cantidad con los casos que tienen que ver con materia fiscal, por ejemplo. ¿A qué nos lleva esto? A concluir que efectivamente el marco constitucional guatemalteco en la práctica efectivamente se cumple. La Corte de Constitucionalidad se enfoca más en temas de derecho, digamos, del tema económico, libertad de mercado y derechos individuales. Así que la judicialización de la política en Guatemala persigue la línea que le establece el marco constitucional. Veamos la independencia judicial en el país. Tenía gráficas de la variación a lo largo del tiempo de los temas económicos. En todas las magistraturas gana el tema económico, aunque en algunas difiere un poco. Incluso en esta magistratura también gana el tema económico. Veamos la independencia judicial en el país. Aquí hay dos indicadores, uno del Fraser Institute y uno del Varieties of Democracy Project. Y veamos básicamente cómo evoluciona. Se recordarán que dos de las olas principales de judicialización comienzan en el año 2010 y luego tenemos una en el año 2016. Y también hay una en el año 2001. Vean que al menos en la gráfica celeste pareciera que sí hay, digamos, una relación entre incremento en independencia judicial. Vean, entre el año 2001 al 2005 incrementa la independencia judicial, es decir, esa historia de que porque la Corte inscribió a Ríos Montt, esa Corte fue la menos independiente de toda la historia, eso tampoco es cierto, a menos cuantitativamente hablando. ¿Y cuál es el problema? Enfocarnos solo en un caso, ¿verdad? El año 2001 presenta incremento en independencia judicial y luego lo volvemos a ver a partir del año 2010 y luego vemos otro incremento también a partir del año 2015. Es decir, cada vez que incrementa la independencia judicial en Guatemala, tenemos una ola de judicialización. Lo que no sabemos es si la ola de judicialización es porque incrementó la independencia judicial o la relación es al revés, ¿verdad? Hubo, digamos, que fue que la ola de judicialización hizo que incrementara la independencia judicial. Realmente ahí tendríamos que explorar un poco más. Vamos a la tercera variable para que vayamos terminando. Entonces recordemos, primera variable, marco institucional. Básicamente la Corte de Guatemala es un árbitro procedimental, se enfoca más en temas económicos. La segunda variable es independencia judicial. Efectivamente, en las olas de judicialización hay un incremento de independencia judicial, así hay una correlación, no sabemos de causalidad. Y por último, veamos quién promueve la judicialización, los amparos e inconstitucionalidades. Y aquí es también un hallazgo bastante interesante. Por ejemplo, personas individuales son los que promueven el 33% de los casos. Pero luego, el segundo lugar son las empresas y los empresarios. Y porque aquí también está toda esta idea, ¿no? Que es la sociedad civil la que promueve la judicialización de la política, y eso, la verdad, no es cierto, o al menos no es completamente cierto. Luego los abogados, y aquí es una categoría rara, ¿no? Porque puede ser abogados incluso de empresas también, pero como no sabemos, pues yo los califiqué como abogados y son el 15% de los casos. Los políticos y los funcionarios públicos promueven el 14% de los casos. Y hasta ahora aparecen las asociaciones civiles con el 7% de los casos totales. Tengo por ahí también, y eso lo puedo compartir luego, una gráfica donde tenemos la variación en el tiempo, y lo que sí podemos ver es que las asociaciones civiles están más activas a partir del año 2010, ¿verdad? O sea que sí hay un incremento, pero usualmente son las empresas y los empresarios los que, digamos, promueven al final el uso de la Corte de Constitucionalidad en casos contra el Congreso y contra el Ejecutivo y contra los gobiernos locales. Terminamos con los sindicatos, ¿verdad? Que creo que los sindicatos se mueven más por la vía de las manifestaciones y en la Corte no se involucran demasiado, tienen solamente el 2% de los casos. Veamos este dato interesante ahora. ¿Hay diferencias en cómo vota la CC según quién pone el amparo? Sí. Las empresas ganan el 40% de los casos. Las instituciones estatales ganan el 36% de los casos. Los políticos el 35%, las asociaciones civiles el 32%, los abogados el 28%, los sindicatos el 26% y los individuos el 23%. Es decir, los actores organizados tienden a ganar más casos, ¿verdad? Excepto por los sindicatos, que los actores que van solo por su cuenta. Yo hice una regresión, era una regresión logística, un análisis estadístico un poco más sofisticado, para ver si la diferencia es estadísticamente significativa. Y el único actor cuyo, digamos,
porcentaje de casos es estadísticamente significativo son las empresas. Es decir, si una empresa pone un caso ante la Corte de Constitucionalidad, es más probable que la Corte otorgue ese amparo o declare inconstitucional y vote, digamos, en contra del presidente, el gobierno local o el Congreso. Es decir, está claro, digamos, al menos desde el punto de vista cuantitativo, de que la Corte de Constitucionalidad es un árbitro procedimental enfocado en el tema económico. O sea, el tema, digamos, más reciente de derechos sociales y demás, son algunos casos, son importantes, pero al menos desde el punto de vista cuantitativo, esa teoría no necesariamente se sostiene. Puede ser que la metodología esté mal y que entonces lo cuantitativo no sirva absolutamente nada, pero como decía al inicio de la presentación, yo les quería mostrar una perspectiva distinta, no una perspectiva jurídica, sino una perspectiva simplemente cuantitativa. Puede estar completamente equivocado, yo creo que eso es una posibilidad bastante real. Entonces, en resumen, ¿cómo explicamos el crecimiento o, digamos, la judicialización de la política, el crecimiento de la CC? Vimos, ¿verdad? Varias gráficas, tengo muchas más, pero en algún momento podríamos compartirlas. Pero vimos, digamos, suficientes para darnos cuenta que ha habido varias olas de judicialización y que hay tres factores que pueden explicarlo. Primero, el marco institucional. Sí, la Constitución incluye derechos sociales, pero realmente la Corte se enfoca más en los temas económicos. Ese es el enfoque de la Corte de Constitucionalidades de 1986. Luego un incremento en la independencia judicial, aunque ahora todo el mundo dice, ¿no?, que la Corte no es independiente. Bueno, los indicadores que hacen fuera de Guatemala indican que la independencia judicial ha incrementado en los últimos años, aunque podría disminuir especialmente a partir del 2017. Obviamente no alcanza los niveles previos al 2010, así que la independencia judicial, podemos decir, ha incrementado. Y luego vimos que la CC, digamos, responde a casos que son promovidos especialmente por élites, empresas y por políticos, y en menor medida por la sociedad civil. Así que, al menos desde el punto de vista teórico, creo que la tesis de Rangel se cumple para el caso de Guatemala. Realmente la Corte de Constitucionalidad es más un mecanismo para la preservación de derechos e intereses que importan, digamos, a élites políticas, élites económicas, y es en menos medida un instrumento de promoción de derechos sociales. ¿Eso podría cambiar? Sí, efectivamente creo que la última magistratura ha evidenciado que es posible que eso cambie, pero a la vez ha demostrado que hay mucho rechazo en las élites políticas económicas e incluso en buena parte de la opinión pública a ese tipo de intervención. En otros países, la Corte puede hacerlo porque el marco institucional está creado para que la Corte sea activista. Hay, digamos, una aceptación de las élites políticas y económicas de que eso así es, pero en el caso de Guatemala no es así, y creo que eso es lo que explica por qué la Corte de Constitucionalidad se ha visto tan retada en los últimos tiempos. Yo podría concluir diciendo que esto es un análisis puramente empírico, datos nada más. Aquí no digo si es bueno o es malo que la Corte intervenga o no, pero algo, digamos, sí sé, y es que la Corte, todas las Cortes, son tanto jurídicas como políticas. En algún momento, si le quitas lo político, pues básicamente son inservibles, y si le quitas lo jurídico, no tienen legitimidad, porque son obviamente Cortes, no son Congreso ni son Presidencia. Y ese debate sigue aún en Estados Unidos y seguramente va a continuar aquí en Guatemala, independientemente de quién llegue a la Corte de Constitucionalidad a partir de abril del 2014. Así que ahora les voy a pedir que podamos ir a una encuesta, mejor la voy a proyectar acá. Así que pueden ir a menti.com e ingresan el código que está por ahí y vamos contestando las preguntas, vamos a salir los resultados en vivo y luego de esto pues ya pasamos a nuestra discusión. La primera pregunta es, según la presentación, ¿qué tipo de institución es la CC para ustedes? ¿Verdad? Vamos, en este caso es más lo que ustedes creen que debería ser. ¿Es exclusivamente jurídica, es exclusivamente política o es ambas? Y vamos a ver que ustedes puedan ingresar sus votos en este momento. Jonathan, disculpa, ¿tenés el código? Ahí está, es 3692 Ajá. 9512. No sé si estoy compartiendo. Ah, es que no estoy compartiendo. Ve, miren,
No ¿Podrías, compartí la perdón, Ahí está, colocar el ahí código está. ahí en el chat de Zoom? No, ya compartí la pantalla, así lo pueden ver ustedes. Perdón que yo me fui a mi ventana de Ya se Chrome y los no ingresé en el compartí. chat. Ah, perfecto. Entonces ahí van ustedes contestando. Cuando contesten varios, pasamos a la siguiente. ¿Cuántos somos? 19. Entonces esperemos a tener la mayoría. Aquí no hay debate, qué aburrido. Todos están con que es ambas, así que aburrido. Según la presentación, dice eso es lo que vos dijiste. Claro, pero tal vez no debí poner según la presentación. Mejor hubiera puesto según el Twitter. Yo creo que ahí hubiera visto un poquito más de diversidad. Sí, creo que va a ganar es ambas, ¿verdad? Ya llegaron 10. Entonces quizás, alguien ya cambió. Muy bien. Gracias por generar un poquito de debate. Voy a esperar unos 2 votos más y vamos a pasar a las otras preguntas para que nos dé tiempo de conversar. Perfecto. Ya digamos, pero creo que hay, digamos, una visión de que la Corte es ambas, aunque podríamos debatirlo luego en nuestra discusión. Vamos a una segunda pregunta. ¿Es la cuantificación de casos una metodología válida para estudiar a la CC? Y las respuestas serían, sí, entre más números, mejor evidencia. Alguien podría decir, no, no toma en cuenta el razonamiento legal, y alguien también puede decir, una combinación de ambas es mejor. Vamos a ver respuestas. Aquí hay un poco más de diversidad, porque ese debate sobre la cuantificación como una metodología para observar procesos políticos en las cortes es muy, muy interesante, es muy intenso. Y pareciera que la mayoría se va por una combinación de ambas, pero hay varios que sí les gusta la visión cuantitativa, así que eso también es un debate interesante, que no es político, este es un debate mucho más académico, así que podemos pasar a una tercera pregunta, y muchas gracias por sus participaciones. Y esta sí va a ser, creo yo, más, espero yo, sea un poquito más controversial. En su opinión, deberían los jueces intervenir en temas políticos, y aquí ya va 50-50. Vamos a ver quién gana. Qué parejo está esto. Falta un par de votos. Yo aquí voy a esperar votos porque quiero ver quién termina ganando. Si somos un número impar, alguien va a ganar, así que está empatado. Es impresionante. Nos falta un par de votos más. Está ganando el conservadurismo hasta el momento. Los últimos dos no se deciden, están como los consejeros de la San Carlos con su voto el día de la elección de magistrado, que no había forma de que terminaran. Pareciera que van a quedarse así los resultados. Gana el no, seguro por un voto nada más. O sea, que no deberían los jueces intervenir en temas políticos. Así que lo dejo hasta ahí. Simplemente me quería ver sus opiniones al respecto de estos temas. Y entonces ahora podríamos pasar ya a las preguntas, a los comentarios y a nuestra discusión. Y espero haber sido claro al menos la mayor parte del tiempo. Excelente, muchísimas gracias, Jonathan, por tu intervención. Entonces, empezamos el segmento de preguntas y respuestas. Si ustedes quisieran, lo pueden hacer a viva voz o por el chat. No sé si Hugo nos puede apoyar con la moderación. Gracias. Sí, con mucho gusto. Entonces, yo iba a hacer una pregunta, pero mejor solo no abuso de mi autoridad y espero a que otros propongan, hagan preguntas. Podría ser activista también. Podría ser activista, ¿va? Claro, Entonces, tomar la iniciativa. no sé si esto es salirse de la agenda, pero puedo como compartirte lo de la cuestión 321 o solo una pregunta normal. Pues si quieres podemos, damos la 321 era para que ustedes tuvieran su pregunta ahí, o sea, en teoría todos tienen una pregunta Bueno, ahí, ok. pero si tú quieres mencionar los otros puntos, también dale Bueno, con toda confianza. para no hacerme, no hacer tanto, entonces solo voy a hacer la pregunta. Me llamó la atención lo que decía sobre la corte actual, porque
mi pregunta original iba a ser que si la Corte de Constitucionalidad es una corte que aparentemente, por lo que infiero de tu presentación, es una corte tal vez amigable con los empresarios, o con las empresas, o con los derechos económicos, digamos, o la libertad económica que está en la Constitución, porque hay una crítica aparentemente tan intensa del sector privado organizado hacia la Corte en los últimos años. Y vos decías que posiblemente esta Corte haya modificado, digamos, o haya cambiado la manera en que, pues, desarrolla su trabajo. ¿Podrías tal vez aclararnos un poco sobre esto último? Sí, básicamente yo tengo dos hipótesis. Una es, bueno, en el caso de los temas económicos, la Corte actual ha tomado una postura menos favorable a las empresas en temas tributarios. Eso no lo ves en las acciones de inconstitucionalidad. O sea, no es que la Corte, vamos, no es que el Congreso haya pasado una reforma fiscal y que la Corte y que un empresario o unas empresas hayan puesto una inconstitucionalidad y la Corte diga, le doy la razón al Congreso. O sea, no es ahí donde vas a ver esa tendencia. Recuerda que mucho del análisis que mostré son solo amparos e inconstitucionalidades contra el Congreso, presidente, gobiernos locales. Donde tú ves más ese nuevo comportamiento de la Corte es en amparos en única instancia contra la Corte Suprema de Justicia, que son, digamos, recursos que se ponen contra procesos tributarios donde la SAT está involucrada. O sea, allí no, eso no es megapolítica, eso es judicialización ordinaria. Eh, no sé, porque yo creo que no guardé la versión antigua de esta presentación donde tenía esa gráfica, pero justamente tengo una gráfica donde ves el incremento exponencial de casos a partir justamente del año 2015. Creo que me complicaría un poco la existencia si me pongo a buscar ahora, pero te la puedo enviar luego, y les puedo enviar luego cómo la Corte de Constitucionalidad incrementa los votos en casos tributarios a partir del 2015 y eso se mantiene hasta la fecha. Y luego la Corte empieza a votar más a favor de la SAT a partir del año 2016. Ya gana más la SAT casos contra empresas en temas tributarios. A eso agregarle los casos controversiales, ¿no? Porque acuérdate que al final la gente no está leyendo todas las resoluciones, o sea, la gente no está viendo todo lo que produce la Corte en el día a día. Al final, la opinión pública se forma a partir de casos relevantes, ¿no? Los que salen en las portadas de los periódicos. Yo creo que eso tiene mucho que ver también. El caso de la minera San Rafael creo que generó mucha atención y digamos, sí plantea una visión donde la Corte no es tan favorable a las empresas, es más favorable al tema de los derechos de los pueblos indígenas. El asunto ahí, como digo, puede ser que mi problema sea de metodología, puede ser que lo cuantitativo no sea suficiente como para llegar a una conclusión, pero por otro lado, tienes 1717 resoluciones y contra esos números está bastante difícil decir que esta corte, primero que esta es la primera corte que judicializa la política, porque eso no es cierto, y segundo, decir que es una corte que básicamente vota siempre en contra de las empresas. Eso tampoco es cierto. Lo es en esos casos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué esos casos llaman tanto la atención? ¿Por qué esos casos llegaron a ser tan mediáticos? ¿Por qué los casos tributarios no lo son? Mientras que el caso de la minera sí lo fue. Esa pregunta no te la puedo responder porque no he investigado aún eso, pero habría que investigarlo. Okay. Te puedo hacer solo otra pregunta como de Sí, seguimiento y después le doy la palabra a Gabriel. ¿Qué explica entonces o qué crees que explica ese cambio en la Corte con respecto a los temas tributarios? O sea, hay un cambio en cómo se integró la Corte, hay un cambio en la legislación tributaria que básicamente favorece una interpretación en contra de los empresarios. La Corte, no sé, la idea que ellos manejan es que la Corte recibe presiones no sé, una conspiración internacional en contra de los empresarios, pero tal vez si pudieras ahondar un poco en eso también. yo creo que sí hay, o sea, al menos, o sea, sí hay una coincidencia en cuanto a que tú ves los casos tributarios incrementan justo, no después del caso de la línea, sino en enero del 2015.
cuando tú tienes, digamos, una visita de Joe Biden con el tema del Plan Alianza para la Prosperidad, como en septiembre del 2014, y dicen tenemos que levantar la recaudación tributaria. Ves, por ejemplo, que Roberto Molina Barreto votaba igual que Gloria Porras en casos tributarios y luego Gloria Porras hace, digamos, es la primera que empieza a votar más en contra de empresas a partir de enero del 2015. Allí es donde yo digo, esto no fue un tema solo de cambio legal, pero los amigos abogados me han criticado, digamos, los hallazgos porque dicen que hubo, digamos, un cambio en legislación tributaria en la reforma fiscal del Patriota en el 2014. Y ellos dicen, fue la legislación del Patriota, no, perdón, sí, en 2013, la reforma fiscal del Patriota fue la que generó el cambio en los votos de la Corte de Constitucionalidad. El tema ahí es por qué ves ese cambio, digamos, justo en el año 2015, es un crecimiento de casos exponencial. Yo creo que sí hay algunos factores políticos. O sea, yo no creo que sea tan descabellada la teoría. Digamos, y sí tienes, digamos, como, no comunicados, pero sí declaraciones de actores, especialmente estadounidenses, diciendo tienen que subir la recaudación tributaria. Yo creo que podría haber algo de eso, o al menos el magistrado que vote a favor de la SAT tendría apoyo político al momento de hacerlo, pero no te puedo decir con certeza que esa es la explicación porque sería irresponsable de mi parte, ¿verdad? Yo creo que todavía está ahí en debate sobre qué fue lo que causó ese cambio. Pero puedes hablar también de otro tema que no es solo de tema económico. Hablemos de los antejuicios. También incrementan a partir del 2015. Y la Corte empieza a votar casi que el 90% en contra de los diputados, alcaldes y jueces. Y ahí entonces ves que recibe un rechazo no solo de élite económica, sino de élite política. Se juntan las dos, me parece a mí. Cuando se juntan, ves lo que ha pasado en la actualidad, ¿no? Que básicamente el Congreso, el presidente y la Corte Suprema dicen, vamos a poner conservadores en la Corte. Pero eso no va a detener la judicialización. La judicialización va a seguir, solo que ahora va a seguir en una dirección la que hemos visto en los últimos años. Gracias, Jonathan. Gabriel tiene una pregunta. Los demás que tengan preguntas, porfa, levanten la mano, participen aquí con confianza. Sí. Jonathan, Hola. ven que es simpático. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, gracias. Gracias, Jonathan, qué chilero este ejercicio, la verdad que muy útil. Yo tengo, son dos preguntas en una. La pregunta es si notas, digamos, con la información que hay, algún hito o algún cambio radical en la cantidad de disputas electorales que la Corte resuelve, digamos, a partir del 85 para acá, o si es parejo, digamos, si ha resuelto el mismo número o parecido número de disputas electorales. Y luego quizás la otra pregunta es un poquito más, es si a partir de 2015 esa corte, digamos, tuvo el mismo efecto en las resoluciones, ¿verdad? O sea, pareciera que se resuelve más en favor de un grupo político ideológico que otro, digamos. O sea, hay alguna forma de saberlo. Y la otra es cuál es la proporción de inconstitucionalidades y amparos que resuelve, porque también se habla mucho del abuso del amparo, ¿verdad? El amparo para todo. Si hay en algún momento de la historia también un cambio radical en el que la Corte resuelve más amparos que antes, como que un día descubrimos que todo era sujeto de amparo y empezaron a meterlo todo ahí. Esas son mis preguntas. Así Sí, que, tengo, gracias. no sé en qué momento lograste unirte a la presentación. Seguro no viste. Tal vez llegue tarde, sí, llegué como 8 minutos tarde. Sí. Igual te Entonces, la muestro, no pasa nada aquí. Por ejemplo, el tema electoral que me mencionabas, aquí tengo el dato. Esta gráfica te diría no es perfecta, yo creo que podemos mejorar mucho, pero la tendencia creo que sí es suficientemente buena. Básicamente, en año electoral, ¿cuántos casos resuelve la Corte que tienen que ver con campañas, con candidaturas, con partidos políticos? Y sí, hubo un crecimiento fuerte en el 2015. A mí no, a ver, la Corte viene resolviendo candidaturas presidenciales prácticamente en todos los procesos electorales. Lo que llama la atención es cuando la Corte ya se mete a resolver candidaturas a alcaldías, a diputaciones, ¿verdad? Y en el 2015 ya empezamos a ver eso. El 2019 se ve más bajo, decía, porque la Corte todavía no ha publicado todo, no ha resuelto todo. Hay unos casos que van a tomar un par de años hasta que ya sean resueltos en definitiva y entonces no podemos tener acceso a esta información. Pero básicamente es lo que te decía acá con respecto a los casos electorales. Y aquí verás justamente amparos
suben en el 2001-2006 y en el 2011-2016, de nuevo por falta de data quizás, pero aún que tuviéramos todos los datos, yo veo difícil que la corte actual llegue, ahorita yo lo tenía al 2019 con 260 y la anterior hizo 512, o sea, es muy difícil que haya un brinco exponencial en esta magistratura. Lo más que va a suceder es que vamos a llegar al nivel del anterior. Así que por eso yo argumento que la judicialización de la política en Guatemala inicia con mayor fuerza a partir del 2010 o el 2011. No es en este periodo que esto sucede. En algo sí te quedó mal y es en el tema de las proporciones. Tendría que cuantificar cuántos amparos se metieron en expediente y cuántos terminan resolviendo. Yo tengo el dato general de todo, ¿verdad? Se resuelve el 45%, pero es un trabajo que hasta el momento no he podido hacer y que yo creo que va a resultar importante porque varios me lo han preguntado, ver con detenimiento qué tantos amparos, digamos, por ejemplo, puede ser que quizás derechos sociales, que yo decía, son un mínimo porcentaje, pero puede ser que en relación a la cantidad de casos que entran, se resuelven más que los derechos que tienen que ver con lo económico. Podría ser, ¿verdad? Pero al final yo siempre defiendo un poco la idea de no hacer todo ese trabajo tedioso diciendo pues, que al final lo que importa es cuántos casos efectivamente se resolvieron y a favor de quién se resolvieron. Y lo otro que te quería mencionar es que efectivamente se vota más a favor, o mejor dicho, se vota más en contra del gobierno cuando el caso es económico que cuando el caso es de derechos sociales. Esto es distinto en la magistratura 91-96 y quizás esto tiene que ver con que estábamos, digamos, en el proceso de firma de acuerdos de paz, algo ahí pudo haber tenido ese efecto, pero todavía no te diría que tengo certeza sobre qué fue lo que pasó por ahí. En general, vota más a favor la corte de la gente que pone el amparo cuando es un tema relacionado a lo económico. No recuerdo si me hiciste otra pregunta. No, ¿verdad? No, Perfecto. eso era todo. Gracias. Perfecto. Hugo, ¿puedo preguntar? Por supuesto. Eh, muchas gracias, Jonathan, por la excelente presentación de sus preguntas. ¿Qué cosas nuevas aprendí y qué me parecieron interesantes? Todo me pareció interesante y aprendí muchas cosas. No soy experta en el tema, pero hay dos cosas que quisiera que me complementara. En cuanto a las olas, las 4 olas, usted dijo que la primera era promovida más por la población, la segunda más por las empresas, la tercera más por los diputados, pero la cuarta no me quedó clara si es diversificado el asunto o si realmente hay, digamos, un sector que las está proponiendo más. Esa es una. La otra me llamó mucho la atención cuando dijo que teníamos una constitución conservadora en temas de derechos sociales. Tal vez ampliar un poquito más o explicar un poquito más ese tema, porque está justamente muy vinculado con lo que usted le estaba explicando a Gabriel, ¿verdad? Pero sí me gustaría escuchar un poquito más sobre eso. Gracias. Sí, el tema de las olas es interesante porque creo que va de la mano con la evolución política del país. Digamos, si pensamos en la transición, las grandes élites en el momento era el ejército y el sector privado, ¿no? Los partidos políticos quizás en un segundo plano. Cuando se da el serranazo, eh, recibe, digamos, la Corte apoyo del ejército y de la sociedad civil en la instancia nacional de consenso para que esa resolución que declaraba inconstitucional el serranazo, pues se cumpliera. Pero de ahí vemos que al menos son individuos, son asociaciones civiles las que plantean buena cantidad de los amparos e inconstitucionalidades contra el gobierno. ¿Cómo podríamos explicar eso? Quizás que en ese proceso seguramente recordaremos un proceso donde se da la liberalización de la economía, ¿no? Toda esta agenda del consenso de Washington y demás. Quizás había, digamos, esta noción de que la Corte podría servir para detener o para, digamos, limitar un poco de esa agenda que se estaba dando, no solo en Guatemala, sino en toda América Latina. Pero hay que ver una cuestión, en términos de números, no es la primera ola realmente una ola muy significativa, ¿no? O sea, sí hay un incremento en casos. Les voy a mostrar de nuevo la gráfica y veamos acá. Son 124 casos entre el 93 y el 96.
O sea, no se comparan con las olas que vienen luego. ¿Por qué creo que es una ola? Porque es que ahí es donde comienza la Corte a consolidarse como un actor creíble, ¿no? Ante la población, ¿no? Que la Corte efectivamente puede detener los abusos del poder, en este caso, lo que estaba intentando hacer el presidente Serrano. Pero no son muchos casos, o sea, sí fue digamos, la sociedad civil la que lo mueve, pero no son tantos casos como para decir, la Corte se convierte entonces en un mecanismo de promoción de derechos, especialmente de tipo social. Eh, lo que sucede entonces es que ya en el año 2001-2006, cuando el gobierno deportivo entra en conflicto con el sector privado, la Corte se convierte en ese actor que va a definir o va a decidir esas controversias entre los dos actores. Pero ahí todavía estábamos hablando de un sistema político donde las élites eran las mismas. El ejército quizás ya un poco más debilitado en temas políticos, pero el sector privado aún muy fuerte, ¿no? Y de hecho logra detener por la vía de paros y demás la agenda de Alfonso Portillo. Pero eso fue cambiando, digamos. Luego vemos ya en el gobierno de Colón, por ejemplo, 2008-2012, y luego en el gobierno de Pérez Molina, que ya hay más actores, ya no solo es el sector privado, ya no solo es el ejército, ya empieza uno a ver más asociaciones civiles, ya empieza a ver uno más asociaciones de pueblos indígenas, ya empieza a ver uno más también a los mismos políticos yendo a la corte. Inés Montenegro, por ejemplo, pone un montón de amparos en ese periodo. Roberto Villate es uno de los que más amparos pone en ese periodo. En esa época no se utilizaba, digamos, no se le ponía apodos a la gente por poner amparos, pero seguro en esa época, si hubiese sido así, les hubieran puesto apodo a ellos porque ponían muchos amparos. Y ahora ya el país es completamente distinto. El sector privado ya no es, digamos, el sector privado organizado no es el actor más poderoso, tiene influencia, pero no es el único actor. El ejército tampoco. Ya tienes, digamos, una diversidad de actores que se han ido consolidando a partir de que la democracia en Guatemala, con todas sus falencias, pues se ha sostenido. Y también hay que decirlo acá, y esto sí no soy experto, pero podríamos decir que el apoyo internacional, digamos, a muchas de estas asociaciones ha servido también para que se fortalezcan y luego entren en la arena de la política judicial. Así que yo creo que la cuarta ola ya no tienes ningún actor que predomina, sino que ya es, digamos, mucho más diverso y ya es mucho más reñido. Algunos dicen incluso que ahora la Corte resuelve más a favor, por ejemplo, de las asociaciones de sociedad civil. Yo creo que eso es cierto en los casos de la CICIG, ¿verdad? Que son controversiales. Yo creo que eso es cierto en los casos del convenio del 169, pero al menos en materia del día a día de la Corte, en amparos contra el Congreso, contra el presidente y demás, no es necesariamente esta última ola algo que destaque por ser completamente radical. Ahora, con respecto al tema de los derechos sociales, este es más un análisis de lo que los académicos que estudian América Latina en perspectiva comparada dicen del caso de Guatemala. Yo personalmente creo que la sección de derechos sociales no es tan conservadora. Yo creo que, digamos, le da al Estado la propiedad de su suelo, le da al Estado el rol de la electrificación nacional, etcétera. Pero, digamos, si lo comparamos con otros países donde la Corte efectivamente puede entrar y decir, vamos a proteger derechos laborales, vamos a proteger derechos a la educación, derecho a la salud, vamos a entrarle a temas de regulaciones económicas. Guatemala es mucho más conservadora. Por ejemplo, en temas de derecho laboral, el profesor Daniel Brinks, en un libro que se llama El ADN de la Justicia Constitucional, dice, el derecho laboral guatemalteco, a pesar de que está incluido y que es un derecho social, realmente está escrito esos artículos de la Constitución en un lenguaje que suena más a mercado, ¿no? Dice digamos, el mercado de trabajo, el derecho del trabajo, más en temas de económicos, más que en temas sociales, digamos, o más que en una orientación social. Esa sería, digamos, la razón por la que mencionaba que la Constitución tiende a ser más conservadora, es un tema más comparativo, pero como bien decía también, depende de la ideología de cada quien. Digamos, si yo estoy más en el lado conservador fiscalmente, yo veo esa parte de la Constitución y digo, eso no me suena demasiado conservador, pero los académicos que estudian América Latina quizás no son tan conservadores y califican a Guatemala como un caso de conservadurismo. Y no recuerdo si hubo una última pregunta. No, ¿verdad? No, está bien, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ok, gracias. ¿Alguien tiene? Ok, hay una pregunta de Catherine García.
aquí en el chat, que dice: de las sentencias que ha resuelto la Corte de Constitucionalidad sobre derechos humanos, ¿cuáles son algunos de los derechos que más han sido lesionados en los últimos años? Esa es una pregunta muy buena y que cuando uno todavía no sabe, sí sé la respuesta, pero cuando uno no la tiene a la mano, siempre dice, eso es una buena pregunta. Esto lo tengo en un estudio, pero es un anexo, no me recuerdo si está en el estudio publicado o no, donde tengo por artículo, aquí está, se los voy a mostrar, me salvó la vida recordarme dónde lo tenía. Aquí tengo en esta fue una publicación que hice en el CES, cuáles son de los derechos individuales, o sobre qué derechos individuales resuelve más la Corte. Entonces aquí yo lo hago por artículo. Entonces digamos, el que se menciona más es libertad de igualdad, derechos inherentes a la persona humana, que es el 44, libertad de acción, derecho a la vida. Este artículo está incluido en los derechos individuales porque se dice que en materia de derechos humanos el derecho internacional está por encima del derecho nacional. Luego vean, esto llama la atención, la libertad de locomoción, ¿verdad? Estos son amparos del CACIF. Cuando hay bloqueos, básicamente es casos que pone el CACIF y que la Corte otorga. La libertad de emisión de pensamiento, ¿verdad? Pero son pocos casos, o sea, al final creo que los que más llaman la atención podrían decir que son estos, ¿verdad? Libertad de acción y demás. Son derechos muy abstractos, ¿no? Y entonces el problema con esta metodología, si les soy honesto, es que los abogados, yo estoy seguro que aquí habrá algunos abogados, pero algunos abogados que solo ponen artículos por poner, entonces ponen derechos violados, artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponen básicamente toda la Constitución y no desarrollan siempre cómo el acuerdo gubernativo o el decreto legislativo está violando cada uno de esos derechos. Así que esto quizás no nos dice mucho, pero al menos es la respuesta que podría tener a cómo se comporta la Corte en materia de derechos. Llama la atención una cosa rapidísimo. En muchos países la libertad de religión es un gran tema. En Estados Unidos es el gran tema en la Corte Suprema de Justicia estadounidense. En Guatemala solamente se menciona el artículo 36 en 3 casos, de 1717 casos. Es decir, aquí ese no es, digamos, uno de los temas que la Corte le ha entrado. Igual el derecho de reunión y manifestación, aunque uno creería que no es un derecho que sea tan bien desarrollado, pues al menos en la Corte solamente ha aparecido en 2 casos. Y el tema de la personalidad jurídica de las iglesias, 0 casos, ningún caso sobre el artículo 37. Luego, yo creo que esto no vale la pena porque se nos puede complicar demasiado. Pero básicamente eso es como yo te respondería esa pregunta sobre qué derechos tiende la Corte a resolver más, al menos en la sección de derechos y libertades individuales. No sé, yo sé que no es la mejor respuesta, pero es lo que tengo hasta el momento. Sentido. Ok. No veo más manos levantadas ni más en el chat, entonces me voy a tomar la libertad de hacer otra pregunta. Digamos, en los últimos años, conforme se ha polarizado más la situación en el país, también se empieza a percibir que hay ciertos magistrados que están como de un bando y del otro. Y eso se maneja mucho en la opinión pública, y ahorita con la elección de la nueva corte, todo el mundo estaba sacando la calculadora para ver cómo iba a quedar, si había más, digamos, del oficialismo o de los grupos, digamos, que apoyaban a la CICIG, etcétera. Entonces la pregunta que te quería hacer es si eso se comprueba en digamos, si puede verificarse empíricamente, o sea, porque alguien me estaba comentando, y no sé si esto es cierto, que la mayoría de los fallos de la Corte igual son unánimes. Entonces esas divisiones entre como bandos, entre comillas, de magistrados no se comprueban empíricamente, pero quería saber si tenías algún dato relacionado. Yo creo que Que fui yo el que pudiera te lo orientar esto. comentó. Creo yo que fui yo que porque justamente el 98% de las resoluciones de la Corte son unánimes. Solo el 2% de las resoluciones en toda la historia son divididas. Es cierto que por ejemplo, las de la CICIG fueron divididas prácticamente todas. Y más recientemente hemos visto varias resoluciones donde hay votos disidentes, pero no es la regla esto, es una excepción muy rara. Hay que explicarlo. No he logrado entrarle a esa data. En algún momento intenté con mis estudiantes, pero hay de todo ahí.
Entonces todavía no tuvimos ninguna conclusión real de por qué hay alguna disidencia en algunos temas y en algunos momentos. Sí te puedo decir que la disidencia incrementó durante el gobierno de Portillo. Esa magistratura 2001-2006 era rara porque le ganaban los 3 magistrados que el oficialismo no había puesto. Y el caso de Ríos Montt lo ganaron porque hicieron que uno de los 3 dijera que estaba enfermo y se abstuviera. Y en el sorteo hicieron, como decimos popularmente, hicieron marufia. Y entonces quedaron justamente los suplentes del oficialismo y los titulares del oficialismo, y con eso hicieron mayoría de 4. Y por eso ganaron. Y esto es lo que te decía, al final muchos estudios sobre Guatemala dicen, esa es la corte menos independiente, la que demostró que estaban sujetos al poder político, pero realmente no fue así. Lo que ves es que fue una corte que se le opuso mucho al gobierno porque habían 3 magistrados que no los había puesto el gobierno. Y esos magistrados siempre ganaban en esos casos que tendían a ser un poco más controversiales. Podría ser que vayamos a ver más disidencia ahora, eso puede ser, pero hasta el momento en la historia de la corte eso no es cierto, lo que te indica que no hay un tema ideológico. O sea, los magistrados tienen ideología, estoy 200% seguro que la tienen, pero que dependiendo del contexto político van a ir jugando, digamos, con los votos. El caso de Gloria Porras es claro en temas tributarios. Antes del 2015, Gloria Porras votaba a favor de las empresas. Viene el 2015, enero de 2015, y Gloria Porras empieza a votar en contra de las empresas. O sea, si fuese ideológico, siempre hubiese votado en contra de las empresas. El tema es que cambió el contexto político y digamos, quizás como para ir, digamos, dejando algunos puntos ahí de conclusión. Yo creo que la judicialización de la política es producto del contexto externo. O sea, no importa qué juez vayan a poner hoy, la gente, los actores políticos van a seguir yendo a la corte para ganar batallas políticas. Eso viene de la sociedad, porque la sociedad no tiene capacidad de alcanzar acuerdos, entonces buscan quien resuelva. El problema es que cuando la corte resuelve, si gana la derecha, la izquierda va a decir que son lo peor, y si gana la izquierda, la derecha va a decir que son lo peor. Y entonces la corte se empieza a desgastar. Pero la judicialización en Guatemala la empuja la sociedad, la empujan las élites, la empujan los políticos, la empuja la sociedad civil. No son los jueces, porque los jueces al final solo resuelven sobre lo que les llega. Es cierto que pueden acelerar unos casos sobre otros, pero no puedes argumentar que son los jueces los que activamente están buscando intervenir. A algunos les gusta, seguro, pero si queremos ser serios en el análisis, tenemos que tomar en cuenta todas las variables y yo creo que en este caso la judicialización de la política va a continuar en Guatemala, aunque ahora tengas una mayoría, entre comillas, conservadora. Quizás van a votar distinto, sí, pero igual van a seguir yendo los casos a la Corte de Constitucionalidad. Eso es una tendencia casi que irreversible. Sí, nítido. Bueno, Jonathan, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus reflexiones y compartir tu conocimiento. Ahorita ya tenemos que terminar. Entonces, solo Analisa va a tomarnos una foto. Entonces, si Sí, podemos todos muchísimas poner nuestras gracias cámaras. a todos y como indicaba Hugo, también te agradezco en nombre de la Fundación Konrad Adenauer la oportunidad de compartir tu conocimiento, Jonathan, que sos un excelente académico y un reconocido politólogo a nivel nacional, y agradecemos que hayas compartido pues estas estadísticas, estos insumos que son tan valiosos para nuestros becarios CAS, ya que ellos están pues absorbiendo todo este conocimiento para formarse y ser jóvenes líderes. Actualmente ya lo son, ¿verdad? Entonces de esto se van nutriendo cada uno de ellos. Entonces muchísimas gracias a ti, Jonathan, y a nuestros participantes del día de hoy, de los becarios CAS. Yo voy a tomar ahorita la fotografía, si todos pueden abrir sus cámaras, por favor, y así les indico en qué momento tomo la fotografía. Entonces sería dentro de 1, 2, 3 y listo. Ya, gracias, chicos. Entonces, nos vamos a seguir viendo la próxima semana, ¿verdad? Con el club de lectura y club de cine político que tienen. Tienen club de lectura, si no estoy mal, con George Orwell, ¿verdad?
y lo tienen para el jueves 25 de marzo, siempre a las 6 de la tarde. Y es un gusto para mí estar pues a las órdenes de todos ustedes y ya saben, si tienen alguna inquietud, pues estoy al servicio de cada uno. Esta reunión está siendo grabada, entonces también la pueden ver en las redes sociales cuando ya lo podamos publicar en nuestro sitio web y en las redes sociales de Instagram y de Facebook. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Feliz noche. a todos, un gusto. Gracias, chicos. Gracias por la Buenas noches, actividad. nos Feliz vemos, noche. gracias a todos. Feliz noche, cuídense Y mucho. gracias de nuevo, Jonathan, que estés bien. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye. Gracias, chicos.